A veces la realidad resulta ser más escalofriante que cualquier película de terror, y esta historia es un ejemplo perfecto de eso. Imagina esto: una casa lujosa, una pareja perfecta. Él es un hombre de negocios exitoso, ella es una mujer encantadora y segura con una vida glamorosa llena de riqueza y estilo. Pero aquí está el giro: detrás de esa fachada brillante, había secretos lo suficientemente oscuros como para enviarte un escalofrío por la espalda. Quiero hablarte de Mike y Susan Royal, una pareja que todos veían como el epítome del éxito, pero solo ellos conocían los secretos oscuros escondidos detrás de las paredes de su casa. Nadie podría haber imaginado que una fría noche de febrero todo terminaría en tragedia, con una llamada a los servicios de emergencia y acusaciones que te erizarían la piel. Ya sabes lo que dicen: el diablo está en los detalles, y esta historia lo demuestra, porque eran las pequeñas cosas, textos, palabras casuales, gotas rojas en el suelo, que se unieron para pintar una imagen que no se puede apartar de la vista. El millonario Mike Royal y su esposa Susan fueron vistos a menudo juntos, cenando en restaurantes de lujo y vacacionando en resorts de lujo, proyectando la imagen de una vida matrimonial impecable. Su mansión en el exclusivo vecindario de Naplesville, Florida, brillaba tan intensamente como su unión idealizada. Un jardín bien cuidado, una piscina reluciente, interiores modernos y elegantes. Parecía que todo lo que Mike tocaba se convertía en oro, y Susan, su trofeo, no era la excepción, excepto detrás de esas paredes. Eran grietas profundas que ni siquiera el diseñador más hábil podía ocultar. El éxito de Mike en los negocios había hecho que su nombre fuera conocido en ciertos círculos, pero su vida personal seguía envuelta en un misterio. Rara vez alguien escuchó sobre su pasado, un pasado que lo llevó de regreso a sus días como joven estudiante en la Universidad de Florida, donde conoció a su primer amor, Dave Hoffman. A los 19 años ya estaba haciendo planes ambiciosos y ascendiendo en la carrera profesional, y su romance juvenil se convirtió en un matrimonio que duró un cuarto de siglo. Dave habló de él como un hombre amable y confiable, que nunca levantó la mano ni siquiera la voz, pero una carrera próspera tuvo su costo. Mike se convirtió en un adicto al trabajo y pasó meses en viajes de negocios, dejando a su familia a la sombra de su trabajo, lo que finalmente los llevó a su silencioso divorcio en 2005. Dave siguió adelante, pero los ecos del pasado no lo hicieron. Pronto Susan ocupó su lugar. Era una joven enfermera que Mike conoció a través de un sitio de citas en línea. Tenía 38 años y llamó su atención desde los primeros mensajes. Su energía, carisma y entusiasmo por la vida eran magnéticos, y sin dudarlo la invitó a su mundo. Al poco tiempo Susan se había mudado y ocupado el lugar que una vez perteneció a Dave. En agosto de 2007 se casaron, y desde ese momento la mansión, una vez llena de recuerdos de la primera familia de Mike, se convirtió en el hogar de una nueva relación. Sin embargo, el 3 de febrero de 2018, antes del amanecer, la calma de esta nueva vida se hizo añicos. Una llamada a los servicios de emergencia rompió el silencio, y la voz temblorosa de Mike informó de un robo. Un intruso desconocido, enmascarado y armado con un cuchillo, lo había atacado a él y a su esposa. Llegaron la policía y los paramédicos rápidamente, pero lo que encontraron superó incluso sus expectativas más oscuras. El patio estaba inquietantemente silencioso, como si estuviera observando cómo se desarrollaba todo, y las enormes ventanas de la mansión reflejaban las luces intermitentes de las sirenas que proyectaban sombras siniestras a través del vidrio. Desde el exterior, todo parecía perfecto, pero aquellos que los conocían de cerca se dieron cuenta de que no todo era tan sencillo como parecía en este matrimonio. Susan dirigió su casa con mano firme, influyendo en muchos aspectos de la vida de Mike, y no tuvo reparos en mostrar su naturaleza dominante. Anteriormente había trabajado en un hospicio atendiendo a pacientes con enfermedades graves, pero después de casarse dejó ese trabajo para concentrarse en las responsabilidades domésticas y su nuevo estatus social. Aunque Mike dejó de viajar por negocios y compró una clínica dental para estar más cerca de Susan, la tensión en su hogar crecía con cada año que pasaba. Debajo de la fachada de riqueza y éxito, había una realidad muy diferente. Mike les decía a sus amigos que había encontrado en Susan a alguien con quien podía construir una nueva vida,
pero sus vacilantes intentos de fortalecer su vínculo a menudo se toparon con una actitud fría y distante. Ahora, los oficiales caminaron por los pasillos de la mansión tomando nota de los detalles que anteriormente habían pasado desapercibidos. Una imagen inquietante comenzó a surgir, detalles que sugerían que se habían escondido cosas dentro de estas paredes, cosas de las que Mike nunca había hablado abiertamente. Todos esperaban respuestas. ¿Quién era el hombre enmascarado? ¿Lo trajo a esta casa? Y lo más importante, lo que realmente se escondía detrás de la fachada de un matrimonio pacífico y próspero. Pero antes de profundizar en esos aterradores eventos, demos un paso atrás y miremos el pasado de esta pareja. En 2015, la relación entre Mike y Susan ya no era la misma por más perfecto que le pareciera al mundo exterior. La causa principal de su creciente desapego fue la complicada dinámica entre las hijas de Mike con Susan, especialmente la mayor, Caroline. Susan no ocultó su disgusto por Caroline y en momentos de ira, a veces enviaba a Mike con dureza mensajes de texto enojados sobre su hija. Ella creía que Mike le estaba dando a Caroline demasiado tiempo y atención. A su vez, Caroline no tenía ningún sentimiento cálido hacia la nueva esposa de su padre, ni la acusaba de tratar de sacarla de la vida de Mike. Caroline mencionó que Susan a menudo tenía el hábito de beber demasiado. 5 o 6 copas de vino o martinis en una noche no eran inusuales para ella, pero lograba mantener la compostura y entablar una conversación incluso cuando bebía en exceso. En el otoño de 2017, la familia había llegado a un punto de ruptura. Todo se intensificó cuando Caroline comenzó a planificar su boda. Mike quería asegurarse de que su gran día fuera perfecto, por lo que asignó $100,000 para el evento. Era una cantidad sustancial, pero Susan aceptó a regañadientes dejarlo cubrir los gastos. Sin embargo, el costo de la boda siguió aumentando, y cuando todo estuvo listo, el presupuesto final se había disparado a más de $250,000, lo que enfureció a Susan. A pesar de los intentos de encontrar puntos en común, especialmente durante los preparativos de la boda, Susan permaneció molesta cuando descubrió cuánto había gastado Mike en la celebración. Semanas después de la boda, que tuvo lugar en noviembre de 2017, Mike se sinceró con Caroline y le reveló que Susan lo había confrontado físicamente varias veces. Su hija inmediatamente le creyó, ya que había notado una leve cicatriz blanca en su mejilla el día de la boda. Mike incluso le mostró fotos de las heridas que había recibido después de uno de los incidentes. Resultó que Susan una vez lo había atacado con un cuchillo, lo que llevó a su arresto. Pero, ¿fue este el único incidente que realmente estaba sucediendo detrás de puertas cerradas en esa casa? Cuando Susan descubrió el verdadero costo de la boda de Caroline, estaba furiosa. Arremetió contra Mike, le arrojó un teléfono y comenzó a golpearlo. El incidente fue impactante para todos los que creían conocer a esta pareja. Sorprendentemente, después de atacar a su esposo, Susan fue quien llamó a la policía. Esta decisión pareció extraña, dado que ella siempre había tratado de mantener el control sobre la situación. Tal vez planeaba presentar su versión de los hechos primero y evitar cualquier cargo, pero las cosas no salieron como había previsto. Cuando la policía llegó a la residencia Royal, encontraron claros signos de un altercado reciente, un teléfono roto en el piso, muebles volcados y una atmósfera tensa entre la pareja. Los oficiales llevaron a cabo una breve conversación tanto con Mike como con Susan. Susan estaba emocionada y dio un relato inconexo de lo que había sucedido, mientras Mike parecía visiblemente angustiado. Los oficiales decidieron que el mejor curso de acción era que Susan saliera de la casa por un tiempo para calmarse y reflexionar sobre sus acciones. Ella estuvo de acuerdo, pero solo verbalmente. Los oficiales se fueron, asumiendo que el problema se había resuelto temporalmente. Pasó media hora, pero Susan no había salido de la casa y permaneció dentro tratando de convencer a Mike de permanecer juntos y resolver sus problemas. El sonido del agua y el suave brillo de las velas en el Cozy Restaurant crearon la ilusión de una noche tranquila, pero la atmósfera en la mesa de Mike y Susan Royal era todo menos pacífica. Esa mañana parecía diferente. Mike esperaba que esta cena fuera el comienzo de una tregua, una oportunidad de regresar a los días en que todo entre ellos era simple. Pero, en lugar de una cálida sonrisa, el rostro de Susan tenía una expresión endurecida
y su conversación rápidamente pasó a temas familiares y tensos que alguna vez habían tenido. Él declaró que ella fue la persona que hizo su vida más brillante y ahora era su principal fuente de ansiedad, conflictos, malentendidos y frustración. Toda esta situación hervía a fuego lento entre ellos como agua en una tetera. Ahora déjame explicarte los eventos de ese día en detalle. La cena terminó tan abruptamente como comenzó. Mike se levantó, arrojó algo de dinero en efectivo sobre la mesa y dejó a Susan sentada allí con la mirada perdida, como si intentara procesar todas las palabras que se habían dicho. Habían discutido una vez más sobre la hija mayor de Mike, Caroline, y su primer matrimonio. Susan nunca pudo perdonarle los $250,000 que había gastado en la boda de Caroline, viéndolo no solo como extravagante sino también como una traición. A sus ojos, cuanto más invertía en Caroline, más distante se volvía de ella. Ella siempre había luchado por la influencia, por el sentimiento de ser la persona más importante en su vida, y esta lucha estaba destruyendo lentamente su matrimonio. Cuando Mike salió del restaurante, Susan se quedó sumida en sus pensamientos. No estaba segura de qué hacer a continuación, pero sabía una cosa: no estaba dispuesta a perder el control. Al darse cuenta de la situación, unos minutos después, se levantó, tomó su teléfono y le envió un mensaje diciendo: «Buena suerte con tu hija, estoy solicitando el divorcio». No fue una amenaza, sino una declaración de sus intenciones, y luego se dio cuenta de que su conversación estaba lejos de terminar. Envió otro mensaje de texto: «Tienes serios problemas con tu hija. No toleraré este comportamiento». En ese momento tomó una decisión. Susan tomó un taxi y se dirigió a casa. La casa estaba en silencio. Las grandes ventanas permitían que la suave luz de la luna se derramara, proyectando largas sombras por los pasillos. Susan entró en la habitación de invitados sin saber que esa noche traería una prueba que recordaría por el resto de su vida. El reloj dio la medianoche cuando la puerta se abrió de repente y Mike apareció. Había algo salvaje en sus ojos, algo que hizo que Susan se tensara. Comenzaron a discutir de nuevo y rápidamente se convirtió en una confrontación en toda regla, pero esta vez fue más lejos que nunca. Antes de que la ira de Mike estallara, pronto estaban luchando el uno contra el otro. Susan sintió un dolor agudo en su abdomen. Horrorizada, se dio cuenta de que Mike estaba sosteniendo un cuchillo y trató desesperadamente de liberarse. Todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de entender cómo una acalorada discusión se había convertido en una pesadilla en cuestión de segundos. La sangre goteaba lentamente por su brazo cuando él la golpeó de nuevo. Esto no fue un accidente, fue intencional. Pero había una cosa que Mike no esperaba: que ella no fuera a rendirse. Trató de contenerla, pero la determinación de Susan de sobrevivir lo hizo dudar, y se dio cuenta de que si no podía convencerlo de que se detuviera, tal vez no vería la mañana. «Bien, no solicitaré el divorcio, no te dejaré», susurró a través del dolor, esperando desesperadamente que esas palabras lo hicieran detenerse. Mike se congeló y algo cambió en sus ojos. Tal vez finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Comenzó preso del pánico, guardando el cuchillo, agarrando sus cosas, y rápidamente se le ocurrió una versión diferente de los hechos: decirles a los policías que un extraño con una máscara había entrado a su casa. Susan estuvo de acuerdo, pues no tenía nada que perder, pero en el momento en que la llevaron al hospital y sintió una sensación de seguridad, inmediatamente contó su versión de los hechos. Las siguientes horas fueron borrosas. Llamadas de la policía, anuncios urgentes por el intercomunicador, conversaciones tensas en el pasillo del hospital. Susan se abrió a los médicos, investigadores y a cualquiera que quisiera escuchar, mientras Mike intentaba convencer a todos de su versión, insistiendo en que habían sido víctimas de un intruso nocturno. Incluso borró las imágenes de las cámaras de seguridad, tratando de borrar cualquier rastro de lo que realmente había sucedido detrás de las paredes de su casa. Cuando los oficiales regresaron a la residencia Royal, se sorprendieron al no encontrar signos de robo. Las ventanas estaban intactas, las cerraduras intactas. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que la historia de Mike no agregaba nada, pero tenía un plan de respaldo y rápidamente lo puso en acción. Intentó cuidadosamente persuadir a la policía de que las puertas habían quedado abiertas, sugiriendo que alguien podría haber entrado mientras dormían.
Su actuación fue tan convincente que por un momento pareció plausible que esto podría haber sido un incidente aleatorio. Entonces, los investigadores recibieron imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante y las piezas comenzaron a encajar. Vieron a Mike y Susan irse por separado sin hablarse y luego entrar a la casa y dirigirse a diferentes habitaciones. Estaba claro, estas escenas no tenían nada que ver con un supuesto intruso nocturno. Todo parecía extrañamente inverosímil y las sospechas comenzaron a crecer a medida que los investigadores intentaron reconstruir todo. Comenzaron a darse cuenta de que esto era solo la punta del iceberg de la historia que Mike había tratado de esconder. La verdad fue mucho más oscura y complicada de lo que nadie podría haber imaginado. Importante, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a continuar. Mike continuó impulsando su versión de los hechos, pero las grietas en su historia comenzaban a mostrar las sombras en la casa, que parecía tranquila ante las cámaras, pero ocultaban eventos que nadie esperaba descubrir y se convirtieron en el punto de partida de un nuevo giro mucho más escalofriante en esta historia. Cuando arrestaron a Mike Royal, lo primero que hizo fue marcar el número de su hija. Su voz era temblorosa pero determinada, como si pudiera disipar todas las dudas con pura fuerza de voluntad. Caroline, no hice nada, repetía en un tono insistente. Tienes que llamar a mi abogado. Tienes que sacarme de aquí. Sabía que sin su apoyo sus posibilidades de libertad eran escasas. Caroline no era solo su hija, era su firme aliada, una persona que podía defender su reputación en los tribunales y ante los ojos del público. Pero todo lo que había sucedido en las últimas semanas no se alineaba con la imagen del hombre de negocios exitoso y sereno que Mike era conocido en ciertos círculos. Su arresto se extendió como la pólvora, tocando no solo a su familia, sino también a sus amigos, colegas, su exesposa y cualquiera que se hubiera cruzado con Mike. El shock fue palpable. Day, que había pasado 25 años casada con él, parecía devastada. Mike era un hombre amable y gentil. No podía creer que pudiera hacer algo como esto. Sus amigos lo describieron como una calma racional, siempre firme incluso en momentos de crisis. Sin embargo, algo le había sucedido a este modelo de éxito y estabilidad que parecía casi inconcebible. El fiscal, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. La narrativa era sobre un hombre que estaba acostumbrado a tener el control total de su vida y que, de repente, perdió ese control. Mike no podía soportar la idea de un divorcio o de perder los bienes que había trabajado tan duro para acumular a lo largo de los años. Este golpe lo golpeó fuerte y lo impulsó a tomar una decisión imprudente. La versión de la fiscalía era sencilla. Mike temía que, tras el divorcio, Susan se quedara con la mitad de su fortuna, y esa amenaza lo empujó a intentar solucionar el problema de una vez por todas. Ahora le tocaba a sus abogados demostrar que Mike no estuvo involucrado en el ataque, que la historia del intruso era real y que las heridas de Susan fueron el resultado de un trágico accidente, no un acto intencional. En la primera audiencia judicial a mediados de febrero, Mike compartió públicamente su versión de los hechos por primera vez. Su relato sonó sincero, pero poco convincente. Confirmó que la noche del 2 de febrero, él y Susan efectivamente habían discutido en el restaurante y cada uno regresó a casa por separado, dirigiéndose a sus respectivas habitaciones. Era una noche fría y, después de calmar su enojo, Mike decidió ir a la habitación de invitados para tratar de conversar y hacer las paces. Quería reconciliarse, pero cuando entró se encontró con una visión inquietante. Susan estaba arrodillada junto a la cama, sosteniendo un cuchillo. Afirmó que parecía desesperada y temía lo peor. Mike contó que trató de persuadir a Susan para que soltara el cuchillo, pero ella se negó. Comenzó una lucha, no violenta, sino más bien desesperada e incómoda, como dos personas enredadas en sus propias emociones. En un momento, cuando Mike lo describió, sintió el frío de la hoja que le rozó el abdomen. Él también se cortó cuando el cuchillo se le escapó de la mano. Susan respiraba con dificultad y la sangre empapaba lentamente su ropa. Él afirmó que fue un accidente y que solo estaba tratando de detenerla, pero hubo una gran inconsistencia. Esa misma noche, cuando la pareja supuestamente decidió encubrir el incidente con una historia sobre un intruso,
Mike dijo que se sentaron en la cama hablando sobre el futuro, como si trataran de olvidarse de sus heridas. Estábamos discutiendo nuestros planes de viaje, vacaciones, vida. Fue una de las mejores conversaciones que tuvimos en mucho tiempo, recordó con una sonrisa casi nostálgica. Pero ¿quién podía hablar de un futuro brillante mientras estaba gravemente herido? Para quienes escuchaban, sonaba absurdo. Mientras el juicio y la investigación iban descubriendo nuevos detalles, el informe policial mencionaba manchas de sangre no solo en la cama, sino también en las paredes y el piso, e incluso en el espejo del baño. Pero había otro detalle preocupante. La cama no solo estaba manchada de sangre, sino que también tenía restos de vómito y heces, y la habitación tenía un olor opresivo y asfixiante que Mike no pudo explicar. Su versión de los hechos no proporcionó respuestas a esto. Todo esto profundizó la sospecha de que el incidente fue mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado en la corte. Mike también mencionó otro momento extraño cuando su perro saltó sobre la cama, lo distrajo, y Susan se las arregló para volver a agarrar el cuchillo y cortarse las muñecas. Ella estaba llorando, susurrando que tenía miedo de ir a la cárcel, que tenía miedo y no sabía cómo manejarlo. Mike sabía que la policía encontraría las imágenes de vigilancia y, según él, se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Afirmó que apagó todas las cámaras para evitar acusaciones y, unos minutos después, decidió llamar a los servicios de emergencia contando la historia de un intruso nocturno. Pero una historia construida sobre mentiras comenzó a desmoronarse bajo sus propias inconsistencias. Cuando los investigadores, después de revisar las imágenes de vigilancia y realizar búsquedas, concluyeron que nadie había entrado a la casa. Mike había borrado meticulosamente partes de las grabaciones, pero no todas estaban fragmentadas. Los clips mostraban que había tensión entre Mike y Susan mucho antes de esa noche. Los expertos médicos confirmaron que las heridas de Susan fueron infligidas intencionalmente, no por accidente. Las heridas de cuchillo fueron precisas, no aleatorias, pero los signos de lucha que Mike trató de ocultar contaron una historia diferente. Afirmaba que solo estaba tratando de protegerla, pero cuando comenzaron las audiencias judiciales, los hechos se pintaron de una manera más oscura. La historia de un intruso enmascarado parecía no ser más que una tapadera para algo mucho más inquietante, y parecía que Mike no estaba preparado para que esa fachada comenzara a desmoronarse. El interrogatorio en la sala del tribunal era intenso, el ambiente eléctrico, como si una chispa pudiera encenderse en cualquier momento y cambiar el curso de todo el caso. Los abogados de Mike intentaron construir una defensa basada en la imagen de un hombre acorralado en una relación tóxica. En su versión, Susan no era solo una esposa, sino una torturadora que amenazaba su paz y seguridad. Recordaron al tribunal su arresto anterior por comportamiento agresivo, presentándolo como evidencia de su tendencia hacia la hostilidad, y señalaron con confianza los mensajes amenazadores y acusatorios de Susan encontrados en el teléfono de Mike. Pero su movimiento más poderoso fue sacar a relucir las publicaciones de Mike en foros en línea, donde buscaba apoyo de otros hombres que habían experimentado luchas domésticas. Allí, describió su vida como una batalla constante en busca de empatía y comprensión. Estas publicaciones estaban llenas de quejas desesperadas sobre constantes acusaciones de infidelidad, a pesar de la falta de pruebas y las demandas de Susan de que cortara los lazos con su hija, lo que solo aumentó la tensión. La defensa trató de convencer al tribunal de que Mike estaba atrapado en un matrimonio inestable y destructivo, y su afirmación de que Susan se había atacado a sí misma parecía plausible a primera vista. Esta narrativa era convincente. El mensaje de Susan indicaba inestabilidad, expresando pensamientos de autolesión al escribir que no sabía cómo continuar, que su vida había perdido sentido. Los abogados de Mike usaron esto para argumentar que ella podría haber organizado el ataque para provocar un conflicto y hacer sufrir a Mike. Pero el equipo legal de Susan no estaba a punto de dar marcha atrás. Negaron todas las acusaciones de comportamiento agresivo y plantearon preguntas directas y agudas. Si Mike era realmente una víctima, ¿por qué nunca fue a la policía? ¿Por qué permaneció en la relación y mantuvo la fachada de un matrimonio feliz? Construyeron su defensa en un argumento simple pero poderoso. Si Mike realmente tenía miedo de Susan, ¿por qué no se fue?
¿Por qué se quedó? Y lo más importante, ¿por qué inventó la historia de un intruso la noche del incidente? Todo esto le correspondía al tribunal descubrirlo y determinar quién decía la verdad, y con cada sesión el caso se volvió más complejo y enredado. Al darse cuenta de que una defensa emocional por sí sola no sería suficiente, los abogados de Mike decidieron fortalecer su caso trayendo a un experto forense. Este especialista examinó la evidencia en la escena, enfocándose particularmente en el análisis de salpicaduras de sangre encontrado en la habitación de invitados. Afirmó que el patrón y la dirección de la sangre indicaban que las heridas de Susan fueron infligidas tarde en la noche, cerca de las 3 de la madrugada, lo que respaldaba la versión de los hechos de Mike. Sin embargo, Susan insistió en que el ataque ocurrió alrededor de la medianoche, mientras ella estaba durmiendo en su habitación, y que fue su marido quien la atacó primero. Este argumento se convirtió en un punto crucial en el juicio. Los expertos médicos testificaron que, con cortes tan severos en el brazo, una persona podía desangrarse en aproximadamente 1 hora sin la atención médica adecuada, pero Susan sobrevivió, y los abogados de Mike argumentaron que esto respaldaba su afirmación de que las lesiones fueron infligidas poco antes de que llegaran los paramédicos. Sin embargo, la situación dio un giro cuando se puso en duda la credibilidad del experto forense, y pronto se supo que su reputación estaba lejos de ser impecable. Había sido suspendido anteriormente debido a violaciones de la ética profesional, y su nombre estaba vinculado a un escándalo sombrío. Esta revelación fue como un rayo en la sala del tribunal. El equipo de defensa de Susan presentó documentos que revelaban que Mike había estado involucrado en un incidente horrible en el que fue atrapado robando órganos de personas fallecidas. La policía incluso descubrió una colección de órganos, incluidos corazones y cerebros, en su refrigerador personal. Estos impactantes detalles socavaron la credibilidad de sus hallazgos en el caso de Mike. De repente, las conclusiones de los expertos no solo eran cuestionables, sino que amenazaban con desmantelar toda la estrategia de defensa de Mike. Los abogados de Susan aprovecharon esta oportunidad, argumentando que las salpicaduras de sangre en las paredes y los muebles indicaban golpes deliberados con cuchillos, no lesiones accidentales autoinfligidas. Sostuvieron que Mike había sujetado a Susan durante el ataque, impidiéndole moverse o defenderse. En el tribunal, Susan demostró cómo, según ella, Mike colocó el cuchillo en su mano para crear la ilusión de que se había lastimado a sí misma, y luego él mismo se infligió heridas para hacer su historia más creíble. Pero pronto comenzaron a surgir aspectos aún más oscuros de esta historia. Durante la investigación, se encontró evidencia de que Mike había perdido hacía tiempo el interés en el matrimonio. A pesar de sus afirmaciones de tratar de arreglar las cosas, estaba buscando activamente una vida sin Susan. La prueba de su registro en múltiples sitios de citas asestó un nuevo golpe a su defensa. Resultó que Mike estaba buscando conexiones con mujeres más jóvenes y discutiendo abiertamente planes futuros que no incluían a su esposa actual. El equipo legal de Susan aprovechó este hecho, argumentando que Mike había sido deshonesto acerca de sus intenciones y sugirieron que el ataque podría haber sido premeditado como parte de un plan para deshacerse de su esposa sin perder dinero ni divorciarse. La defensa argumentó que todas sus acciones, desde intentar borrar imágenes de vigilancia hasta llamar a la policía con una historia sobre un ladrón, estaban diseñadas para crear una coartada y evitar consecuencias financieras. Mike luchó por mantener el control de la situación, pero cada nuevo detalle revelaba cómo su control se estaba escapando a medida que su red de mentiras se hacía más espesa. Inicialmente la historia de Mike y Susan parecía simplemente otra disputa doméstica, pero rápidamente se deshizo en una profunda tragedia en la que todos estaban enredados en sus propios engaños. Los fiscales, los abogados defensores, los testigos, todos tenían sus perspectivas, pero cada nuevo día en la corte revelaba más secretos que exponían una verdad mucho más oscura detrás de la fachada de una vida feliz. Lo que comenzó como una cena ordinaria se convirtió en uno de los juicios más sensacionales de los últimos años. Mike Royal, un hombre conocido por muchos como un exitoso hombre de negocios y sereno, se encontró en el centro de un escándalo de alto perfil, acusado de intentar quitarle la vida a su propia esposa. Lo que parecía comenzar con un simple desacuerdo, Susan quería el divorcio,
y Mike no quería perder dinero ni control. Se convirtió en una pesadilla llena de cuchillos, sangre y engaños. Los miembros del jurado se sentaron con expresiones pétreas, escuchando atentamente los testimonios de los abogados expertos y de los propios acusados. Cada palabra fue sopesada cuidadosamente. Cada mirada y gesto se podía interpretar de diferentes maneras, pero el tiempo para emitir el veredicto había llegado. Les llevó solo 4 horas decidir el destino de Mike Royale, de 63 años, un exitoso hombre de negocios, un hombre acostumbrado a mantener todo bajo control y ahora declarado culpable de intento de homicidio, manipulación de pruebas, negación de asistencia médica a la víctima e intimidación de testigos. El tribunal no mostró indulgencia cuando dictó la sentencia en diciembre de 2019 a 30 años de prisión. Ese fue el final, o al menos parecía el final. Mike no estaba dispuesto a rendirse e intentó apelar el veredicto, pero el tribunal denegó su apelación. Ahora se encuentra en un centro correccional en algún lugar de Florida, con casi ninguna posibilidad de liberación anticipada. Pero ni siquiera eso detuvo el interés en el caso. Después de que comenzaron a circular rumores de su arresto, mientras Mike estaba bajo custodia, se decía que estaba tratando de encontrar a alguien que supuestamente cuidaría de Susan. Estaba conspirando para deshacerse de ella incluso después de ser encarcelado. Estos rumores agitaron al público y empujaron a la policía a abrir una nueva investigación. Sin embargo, no había pruebas suficientes para presentar nuevos cargos, y Mike evitó una sentencia adicional, pero su nombre se volvió aún más conocido y la historia aún más oscura. En cuanto a Susan, trató de volver a una vida normal después de todo el horror. Solicitó el divorcio tan pronto como Mike fue arrestado y presionó para que el proceso fuera lo más rápido posible. A diferencia de su esposo, evitó el centro de atención. No dio entrevistas ni hizo declaraciones públicas, solo quería seguir adelante. Pero todavía había un problema: su casa, la casa que una vez simbolizó su amor, pero que luego se convirtió en una escena de pesadillas. Ahora era el escenario de una nueva batalla legal. Susan estaba decidida a reclamar su parte e insistió en que tenía todo el derecho a una parte de los bienes de Mike. A pesar de todos sus esfuerzos por dejarla sin nada, la ironía era que esta lujosa mansión que alguna vez pareció una fortaleza para su matrimonio, se había convertido en nada más que un campo de batalla, donde ambos maniobraban unos contra otros, haciendo movimientos estratégicos, tratando de cantar victoria incluso tras las rejas. Mike, a través de sus abogados, hizo todo lo posible para despojar a Susan de sus derechos sobre la propiedad conjunta. Para Susan, la casa no se trataba solo de dinero, sino de cerrar la puerta a su pasado. No quería recordar cómo su sangre había manchado esos pisos pulidos ni cómo se había sentado allí, agarrándose el abdomen y rogando a Mike que pidiera ayuda. Su lucha por la casa era más que una simple disputa legal. Era una lucha por liberarse de los fantasmas de su pasado, siendo este un final feliz para Susan. Difícilmente ganó en la corte, pero perdió mucho más. Su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que comenzó como un intento de tener una conversación pacífica durante una cena, llevó a una conclusión sangrienta y 30 años tras las rejas para su marido. Y Mike, un hombre que estaba acostumbrado a la atención, el lujo y a controlar su destino, ahora pasa sus días y sus noches en una celda solitaria, sin trajes caros, ni coches rápidos, ni ninguna de las personas que alguna vez lo admiraron. Entonces, ¿qué vemos aquí? No se trata solo de estatus o control de dinero. Es una historia de cómo los conflictos no resueltos, los resentimientos ocultos y la sed de poder pueden destrozar incluso a los más fuertes. Todos sabemos que cada mentira, cada engaño, tiene un precio. Y Mike pagó con su libertad, mientras que Susan pagó con su tranquilidad. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.